Durante casi 2000 años, ha existido una figura que ningún rey, presidente o general ha podido ignorar. No comanda ejércitos, no controla recursos naturales, no impone impuestos. Sin embargo, su voz ha derribado imperios, ha detenido invasiones, y ha desafiado al poderoso de turno, desde los césares romanos hasta los presidentes estadounidenses del siglo XXI. Estamos hablando del Papa, y esta es la historia de cómo un líder religioso se convirtió en una de las fuerzas geopolíticas más influyentes y duraderas de la humanidad. Bienvenidos a Art Global 360. Para entender el poder político del papado, debemos retroceder al año 325. El emperador Constantino I convoca el Concilio de Nicea. No es un evento puramente religioso, es el primer gran matrimonio entre el poder imperial y la autoridad eclesiástica. El credo niceno nace no solo como doctrina, sino como herramienta de unidad política para un imperio en crisis. Pero el momento que define la cúspide del poder papal ocurre el 25 de diciembre del año 800. En la Basílica de San Pedro, el Papa León III toma una decisión que cambiará la historia de Europa. Corona al rey de los francos, Carlomagno, como emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Qué implica esto? El Papa acaba de establecer un principio revolucionario. Ninguna corona en Occidente es legítima sin la bendición de Roma. La silla de Pedro se convierte en el banco que presta, o retira, la autoridad divina a los monarcas. Pero este poder no estuvo exento de conflictos sangrientos. A finales del siglo XI, estalla la querella de las investiduras. El Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV se enfrentan por una pregunta aparentemente técnica: ¿quién tiene derecho a nombrar obispos? En realidad, están peleando por el control de Europa. El Papa excomulga al emperador, y Enrique tiene que caminar descalzo hasta Canosa, arrodillándose en la nieve durante 3 días para que le levanten el castigo. El papado parece invencible, hasta que no lo es. En 1303, el rey Felipe IV de Francia envía soldados a arrestar al Papa Bonifacio VIII. Lo golpean, lo humillan. El Papa muere semanas después. Luego, Felipe logra la elección de un Papa francés, Clemente V, quien nunca pisa Roma. La sede papal se muda a Aviñón, en Francia. Durante 68 años, 7 papas viven bajo el control directo de la corona francesa. La Iglesia llama a este periodo el cautiverio de Babilonia del papado. Es la prueba más dolorosa de que un líder espiritual, cuando depende del favor militar de los reyes, puede convertirse en un prisionero con tiara. Este trauma medieval nunca será olvidado por el Vaticano, y como veremos, sigue vivo en la memoria diplomática del siglo XXI. La era moderna trae consigo un nuevo desafío para el papado: la guerra total, el arma nuclear, y la bipolarización del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este nuevo tablero, el Vaticano encuentra un nuevo rol, el de mediador moral global. En 1963, en el pico de la Guerra Fría, el Papa Juan XXIII publica la encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra. Y escribe algo revolucionario: en esta era que se jacta de su poder atómico, ya no tiene sentido mantener que la guerra es un instrumento adecuado para reparar la violación de la justicia. 2 años después, su sucesor, Pablo VI, se convierte en el primer papa en la historia en dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su mensaje es simple y contundente: no más guerra. Guerra nunca más. Pero es Juan Pablo II, el papa polaco, quien entiende mejor que nadie el poder geopolítico del púlpito. En 1979, regresa a su Polonia natal, todavía bajo el yugo comunista. En una homilía en Cracovia, pronuncia 3 palabras que cambiarán la historia: no tengáis miedo. Esas palabras se convierten en el combustible espiritual del movimiento Solidaridad, el sindicato que lidera Lech Walesa. Para 1989, el comunismo colapsa en Polonia, y luego en el resto de Europa del Este. El presidente Ronald Reagan, un aliado estratégico de Juan Pablo II, había entendido que el Papa era el arma más poderosa contra la URSS, no una bomba, sino una conciencia. Un líder religioso, sin un solo tanque, acababa de contribuir a derribar el muro de Berlín. Llegamos al presente, y la historia parece repetirse, pero con un giro sorprendente. El 8 de mayo de 2025, el cardenal Robert Prevost, nacido en Chicago, se convierte en el primer papa estadounidense de la historia, León XIV. Las expectativas eran de una alianza inquebrantable entre Washington y el Vaticano. Pero ocurrió todo lo contrario. En enero de 2026, León XIV pronuncia su discurso anual ante el cuerpo diplomático.
y lanza una crítica devastadora. La diplomacia basada en el diálogo está siendo reemplazada por una diplomacia basada en la fuerza. Denuncia que el orden internacional de posguerra se ha socavado por completo. El mensaje está dirigido a todos, pero Washington lo siente como un dardo directo. La reacción del Pentágono es histórica y escalofriante. En una reunión a puerta cerrada, funcionarios de la administración Trump citan al embajador del Vaticano, le recuerdan el cautiverio de Aviñón. La amenaza implícita es clara: si este papa no se alinea, sabemos cómo doblegar al papado. Sabemos cómo tomar prisionero al vicario de Cristo. León XIV no se doblega. Al contrario, endurece su postura. Cuando Estados Unidos y escalan la guerra en Irán, el Papa nombra directamente al presidente Trump, calificando sus amenazas de inaceptables. Y da un paso sin precedentes. Pide a los ciudadanos estadounidenses que llamen a sus representantes en el Congreso para detener la guerra. Trump responde en redes sociales, llama al Papa débil. Publica una imagen generada por inteligencia artificial donde él mismo aparece como Jesús. Los líderes evangélicos se horrorizan, pero el Papa responde con una frase lapidaria: el corazón del Padre no está con el mal, la arrogancia o el orgullo. Mientras la Casa Blanca lo insulta, León XIV se embarca en una gira de 11 días por Argelia, Camerún y Angola. No es una visita pastoral cualquiera, es un movimiento geopolítico. Al llevar el centro de gravedad de la Iglesia al sur global, el Papa construye un bloque moral que desafía a la superpotencia estadounidense. En África, donde la población católica supera los 288 millones de fieles, denuncia que el mundo está asolado por un puñado de tiranos. Como dice un analista, el Papa ha decidido que el orden actual ya no merece ser estabilizado. Desde coronar emperadores hasta desafiar la guerra nuclear, su arma nunca ha sido el poder militar, sino la conciencia. El resultado, un hombre sentado en un trono que, desde la antigüedad hasta hoy, aún logra hacer temblar a los poderosos. Incluso en el siglo XXI.